hablando de tantos temas que tiene que ver con la sexualidad masculina y femenina y con la sexualidad de los seres humanos, pues muy interesante que en este capítulo que estamos iniciando el día de hoy de Sexo Solo para Caballeros, abordemos este tema que yo creo que todos en algún momento hemos pensado, nos hemos preguntado una cantidad de cosas y tiene que ver con la masturbación, sobre todo en la parte de las mujeres, la masturbación femenina, que puede ser en solitario, obviamente, es un ejercicio que comúnmente estamos acostumbrados a identificar como un ejercicio que se hace en solitario, pero que también puede ser en compañía y que en compañía pues puede aportar un elemento más de disfrute y un elemento más de fantasía y de variedad a una relación de pareja. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada por esta guía práctica de hoy. Bueno, ¿cómo vamos entonces a empezar con esta guía, Alejandra? Cuéntame un poco. Vamos a empezar con los pensamientos y las fantasías sexuales, porque como vimos en el capítulo anterior, todo está en la mente. Entonces, tanto la mujer se tiene como preparar para ese encuentro consigo misma, también el hombre tiene todo que ver para generar ese deseo sexual que lo va a llevar a un primer encuentro que puede ser la masturbación y después un coito, pero este pre es súper importante y el manejo de los pensamientos lo es. Entonces es muy interesante. Tú acá, ya hablando como muy escuetamente, porque la gracia es de hacer este capítulo algo muy parchado. Sí. Tú, sinceramente, más o menos ¿cuántas fantasías sexuales puedes tener a lo largo de tu vida? ¿Qué has tenido, digamos? ¡Wow! ¿Yo qué te digo? ¿Cuántas fantasías he podido tener a lo largo de mi vida? Me coges súper desprevenido con esa pregunta, pero aquí haciendo un recuento y no sé si va a parecer mucho o poco, pero yo calcularía más o menos entre cumplidas y sin cumplir o solo las que no he cumplido. No, todas, sumadas. Todas, sí. Digamos que unas 10, digamos, más o menos. Bien, chévere. Pues digamos que de eso se trata. Digamos que cuando nosotros estamos pensando en ese momento, en el del encuentro sexual, pues lo primero que tiene que llegar a nuestra mente son ese tipo de estímulos sexuales que vienen de fantasías. De hecho, es como la motivación más fuerte para tener una respuesta sexual ante el deseo. Entonces, claro, efectivamente, pues hay fantasías sexuales que son de corto plazo y de fluctuación. La de fluctuación es una fantasía ya que tú tienes, no sé, por lo menos una vez a la semana, una vez al día. Porque si se tiene como esto en la cabeza de que, no sé, en algún momento del día, uy, qué rico sería acá, o sea, esas cositas pasan, ¿no? Entonces, ahí puede empezar el deseo de decir como, bueno, hasta mañana había pensado que no sé qué rico hacerlo en el balcón. Y entonces eso empieza a generar respuesta sexual que ya nos va a llevar a la parte del cuerpo o a querer compartir eso con alguien más. Entonces, este manejo de los pensamientos es muy importante. Digamos que hay que alejarlo de un poco de los erotismos que nos da el contexto social, que puede ser como el porno, que nos dice como si tienes que masturbarte y llegar al orgasmo, no. Pero digamos que sí, bien guiado, nos puede llevar a algo muy poderoso. Digamos que la excitación es como el idioma. Esta vaina no se puede desaprender, no se puede como rechazar porque es algo biológico. Eso viene una necesidad biológica de nosotros de querer tener relaciones sexuales, de saciar un deseo natural del cuerpo, una necesidad natural del cuerpo. Entonces de ahí viene un poquito este inicio de lo que se inicia, valga la redundancia, el proceso para masturbarse realmente. Ok, todo sale entonces de una idea inicial que se aloja en la mente y con base en esa idea inicial, entonces yo empiezo a generar esos espacios y a buscar esos momentos y esas oportunidades para llevarla a cabo. Es más o menos lo que acabo de entender, ¿verdad? Tal cual. Ahí empezamos a accionar pensamientos que pueden ser positivos o negativos. Digamos los negativos, que de hecho hay que evitar, cerrar, omitir, no permitir dentro de ese discurso. Entonces vamos a empezar a ubicarnos ya en nosotros. Vamos a estar en nuestro cuarto, vamos a habitar el lugar, vamos a buscar que todos nuestros estímulos visuales, sensitivos, olfatorios, de gusto estén relacionados con nuestra sexualidad. Entonces vamos a ubicarnos en nuestro cuarto, vamos a poner una música, un blues ahí parchadísimo, un blues romántico, eso es YouTube, fácil, YouTube, blues románticos, y ahí te van a salir músicas más bien erógenas, sí, que te van a como despertar un poquito más de sensualidad contigo misma y con tu pareja. Una vez en este espacio, estamos ahí, ¿qué podemos hacer con el tema del olfato? Poner una velita. Entonces conseguimos una vela olfatoria. Esto se consigue en tiendas de
cosméticos de mujer, donde venden esmaltes y todo esto, porque también se usa para el manicure. Entonces, estas velas tienen olores que nos sirven para hacer masajes en nuestras parejas y pues para obviamente ambientar el lugar, ¿no? Muy bien. También ahí podemos empezar a jugar con lo que viene siendo lubricantes de sabores. Si estoy en pareja, pues digamos si estoy solita también, si tengo también un juguete ahí que me pueda ayudar, le puedo poner un poquito de sabor, pasarlo por mis labios, pasarlo por mis senos, empezar a jugar también con el tacto, pues porque finalmente es un contacto contigo mismo y con tu pareja, estando ahí pues los dos juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer también con la vista? Digamos, ya este es el último sentido que nos queda ahí. Como tal, si estoy sola, lo que puedo usar es un espejo como para erotizarme o simplemente hacer uso de nuestra querida y preciosa imaginación. Aquí la imaginación ya tiene mucho que ver porque es lo que va a fortalecer el discurso erótico que nosotros tenemos. Acá va a fortalecerse esa fantasía sexual que nosotros tenemos y es donde empezamos a imaginar cosas para activar nuestra respuesta sexual. Entonces, si estoy en pareja, lo que puedo hacer es empezar a decirle a mi pareja que le gusta preguntar, empezar a indagar en ese tipo de discurso sexual que va a llevar a mi pareja a un punto en el que la excitación va a querer acercarse y va a empezar un juego muy interesante y pues digamos que llena de ganas realmente. Porque en el silencio se puede disfrutar del tacto, pero cuando nosotros hablamos de eso que nos puede llegar a excitar, o si tú conoces ya cómo hablarle a tu pareja para tener una respuesta sexual un poquito más activa, pues nada que prenda más que eso, o sea, eso es delicioso. Entonces, por ese lado vamos acatando y vamos cerrando como los check para tener esos tactos, esos sentidos súper activos hacia lo que viene siendo pues el encuentro como tal. Bueno, vamos a recapitular un poquito o devolvernos un poquito en algo que me pareció súper interesante de lo que acabas de decir. Y bueno, decías hace un rato el tema de la música, ¿no? El tema del blues y ya nos diste pues como una pauta ahí sobre qué tipo de sonidos y qué tipo de música encontrar y tal vez en YouTube, tal vez en Spotify o algo así, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo o cómo debo prevenir contingencias como, por ejemplo, que yo esté ahí en tremendo viaje, o bueno, la chica, estamos hablando de las chicas, que la chica esté ahí en tremendo viaje, ahí solita, y esté pues con el tono de luz adecuado, con los aromas indicados, con el espejo, esto y lo otro, y de repente, mientras está sonando el blues, suene algo como: ¿eres profesional colombiano y quieres emigrar con tu familia a los Estados Unidos? Te tengo la solución. O sea, ahí hay que tener en cuenta esa contingencia, ¿no? Sí, esa contingencia, y te tengo la solución, y es buscar una lista de views que dure por lo menos 2 horas, porque las hay. Ok. Se pone ahí de 2 horas y tenemos controlado eso. Ahora, si el encuentro dura más de 2 horas, pues vamos a omitir esta pausa y poner otra lista y continuar. Ok. O hacerse a una cuenta premium de Spotify o de YouTube. O previamente, si no hay el presupuesto o lo que sea, pues hay múltiples opciones. Y pues, por ejemplo, descargar la música a un dispositivo local, a tu computadora, a tu reproductor de audio, y de esa manera pues nos evitamos eso, ¿ok? Total. Y algo que estás diciendo súper importante y que de hecho se me había pasado, a menos mal lo dijiste, es el tema de las contingencias. Si vamos a tener un encuentro con nosotras mismas o estamos con nuestra pareja, pues vamos a evitar que la casa, no sé, estén nuestros hijos, que esté mi mamá, que me vaya a tocar la puerta, que nuestro perrito empiece a hacer algo, buscar como que sea, no sé, tal vez en la noche, o sea, buscar el momento que realmente tú puedas tener por lo menos 1 hora sola y puedas de verdad olvidarte de que tienes trabajo, de que tienes hijos, de que tienes responsabilidades, nada. En ese momento realmente solo vamos a estar pensando en nuestro sentir. Exactamente. En vibración, en nuestra energía sexual, en las fantasías, repito. En ese momento que es tan tuyo, en ese momento que es tan particular y que como dice María Alejandra, pues lo ideal, lo último que se espera es que haya una interrupción. Y aquí voy a meter un poquito yo la cucharada, María Alejandra, para, por ejemplo, una recomendación que yo quisiera dar tanto a chicas como a chicos, es el hecho de, así sea en solitario, así sea que vayas a tener un encuentro contigo mismo o contigo misma, en este caso que estamos hablando el día de hoy, pues no está para nada descabellado, si es un recurso que tenemos que utilizar como último recurso, ir, por ejemplo, a un motel, ¿cierto? Muchas personas, cuando se les habla de motel, inmediatamente piensan pareja, ¿cierto? Si yo te digo, ve a un motel sola, algunas
en determinado momento, y algunos en determinado momento van a decir, pero ¿cómo así? O sea, moteles en pareja, ¿cierto? Pero hay que quitarnos un poquito como ese paradigma que tenemos de que a esos sitios se va en pareja. No, muchas veces yo en solitario quiero disfrutar de un momento conmigo mismo, de un ambiente súper adecuado, súper de la ocasión, y un lugar de estos para mí solito no está nada mal, ¿verdad? Tal cual, sí, si uno sabe que realmente en su casa no tiene esto, pues hasta un hotel, ¿sabes? Como que finalmente en donde tú te encuentres con todas las herramientas posibles para tener un descanso, porque finalmente esto o sea, este tipo de conductas de la masturbación son herramientas de autoconocimiento que realmente sí aportan mucho a la experiencia sexual, a la tranquilidad con uno, a la motivación. Digamos que, pucha, va a sonar esto muy burdo y perdón, me perdonará a toda la audiencia, pero si hay algo que dice mi mamá, es que no hay nada peor que alguien mal cogido o que no ha cogido en mucho tiempo, porque realmente las endorfinas y a nivel neuronal que este tipo de momentos liberan nuestra cabeza, cambia a uno la forma, la percepción y cómo recibe su día y lo que hace uno después, después del encuentro. Entonces, realmente, si uno busca estos espacios y los hace fructíferos para uno, por la satisfacción de uno, realmente sí hay evidencia estadística, científica de que tú tienes una percepción muy diferente de cómo las cosas y los problemas y de cómo solucionas en tu día a día. Ahí hay una inyección de autoestima enorme, además, cuando tú empiezas a hacer ese tipo de exploraciones, a hacer ese tipo de autoconocimientos y a generar ese tipo de respuestas en tu organismo que tal vez no estás muy acostumbrada o acostumbrado a generar, y que al final, cuando sientes y piensas en lo que estás logrando y en el fruto de esos ejercicios, pues te va a dar una buena inyección de autoestima. Y hablando del autoconocimiento, pues eso es muy importante, ¿no, Aleja? Quitarnos ese paradigma, vuelvo y uso la palabra, o ese temor de explorarnos a nosotros mismos. Muchas veces hay personas que pueden ser muy buenas y que pueden desempeñarse muy bien en su condición de pareja, estando dos, ¿cierto? A nivel íntimo, a nivel sexual, pero tal vez a la hora de explorarse en solitario se cohíben tal vez un poco, hay cierto temor, hay cierta prevención, y eso en determinado momento pues también puede jugar en contra. Entonces ese tipo de ejercicios ayuda mucho para explorar esa parte y para darle un poquito más de fluidez a esa parte, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto, y de hecho es uno de los problemas de lo que yo hablo ahorita, que debemos como mujeres y como pareja buscar omitir en pensamientos, porque si hay algo que le pueda generar a muchas mujeres incomodidad es el hecho a veces de masturbarse, por lo mismo que también hablamos en los capítulos pasados, en los tabús, bueno, un montón de cosas que resultan siendo un problema a la hora del encuentro con uno mismo, con el tema de la autoestima. Digamos, no se concibe que alguien pueda sentir asco por masturbarse o que lo masturben. Digamos que no se concibe, pero es una realidad que ocurre, y por eso hay muchas mujeres que no lo hacen y muchos hombres que tampoco lo hacen de alguna forma y solo se limitan al encuentro sexual, o podrían llenarse de pensamientos incómodos de pues para qué hacer esto si puedo hacerlo con un man, si puedo tener coito con otro man, o sea, ¿por qué me incomoda? Digamos, cuando lleguen esos pensamientos negativos, en ese momento, si ya son muy intrusivos, pues lo que hay es empezar a entender por qué ocurre, porque esto no solo va a pasar cuando tú te masturbes, sino cuando tú llegues a un encuentro sexual. Es exactamente lo mismo, porque son los mismos pensamientos con la misma intimidad. Entonces no son pensamientos que surgen acerca de la masturbación, sino ante el encuentro sexual como tal contigo mismo. Entonces son cosas que ya hay que empezar a entender, a estudiar, a ver de dónde viene y por qué siento esta incomodidad de sí misma. Y también, digamos, cuando estamos en pareja, entender a los hombres, digamos, que son pensamientos que le pueden surgir a los hombres cuando están masturbando a su pareja, es: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí funciona? Yo no la veo como satisfecha. Y pueden empezar a haber problemas de seguridad que realmente podemos solucionar preguntándole a nuestra pareja Sí. qué le gusta, cómo le gusta. Amor, ¿voy bien? ¿Cómo sientes eso? Entonces ya empezamos nosotros a tocar un tema ya en la forma en la que como vamos a masturbar a nuestra pareja, y entramos ya a una tercera temática. Entonces íbamos en pensamientos y ahora vamos con el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Muy bien, y ahí es donde viene la participación de los chicos, porque ya empezamos, muchos chicos y muchos caballeros estarán escuchando, y bueno, y yo dónde entro acá, o sea, yo porque estoy escuchando esto, estoy como en el lugar equivocado. No, señores, lo que pasa es que de eso se trata, de que en esta etapa donde Aleja nos viene a hablar un poquito del cómo, pues entonces intervenimos mucho nosotros por ese pequeño adelanto que ya nos diste, ¿cierto? Y es que debemos ser muy comunicativos, debemos comunicarnos muy bien con esa otra persona y estar no solo a nivel visual, mirando y sintiendo sus reacciones para ir sabiendo si lo estoy haciendo bien o no, sino que muchas veces, a veces, nosotros como hombres debemos admitirlo, caballeros, somos un poco torpes a la hora de leer ese tipo de reacciones, a la hora de leer los comportamientos, a la hora de leer los movimientos de la mujer, en fin, muchas cosas. Entonces, si somos un poquito torpes, no nos quedemos simplemente con lo que estamos pensando o estamos asumiendo, que es el peor error que podemos cometer, sino que preguntemos. No hay nada de malo en preguntar. Ya lo decía Aleja, amor, voy bien, ¿cierto? Voy más rápido, voy más despacio. Si es aquí, es más arriba, es más abajo, más afuera, más adentro, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas hay que irlas preguntando. Y obviamente la mujer ser muy honesta también, porque eso es otro tema. Eso es otro tema. Que la mujer en determinado momento, ay, es que si le digo que ahí no, lo voy a hacer sentir mal. Y entonces va a pensar que está haciéndolo mal y entonces las cosas no van a fluir o se va a enojar. No, una cosa es que el hombre debe preguntar, pero también la mujer debe ser muy honesta y contestar con la verdad para que esto sea una comunicación muy fluida y muy asertiva. Claro, sí, digamos que sí. Realmente la única perjudicada en no decir la verdad va a ser ella, pues porque va a tener que fingir un orgasmo, va a tener que fingir, y eso no es nada rico, eso va a cortar cualquier excitación, cualquier deseo, porque entonces no va a estar pensando en qué rico disfruto, sino en qué le digo. Entonces, exactamente. terrible. Y al final la pareja es la que se ve perjudicada, la relación como tal, la relación como tal. Muy bien, entonces, puntualizando o detallando un poquito de esa parte del cómo, ya dijimos, bueno, uno de los temas, preguntar. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta ahí los caballeros, Alejandro? Conocer qué están tocando. Se trata de conocer qué vamos a tocar, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que hay en la zona de la mujer. Entonces, vamos a buscar una imagen de Google rápidamente, al que pueda y tenga como de una vulva. Y no es que tengamos que aprendernos como todas las partes de, ay, claro, sí, esto es esto. Primero porque todas las vaginas y todas las vulvas, perdón, son súper diferentes. Entonces, ubicarlas, pues no es como que se trata de ese momento de, no, pues si tu pareja lo permite en algún momento, chévere, pero de resto, tú como mujer también debes saber qué es lo que estás tocando y qué vas a estimular. Entonces, vamos a hablar de dos puntos sumamente importantes para hacer el cómo. Vamos a hablar del punto G, que es el que todos conocemos, que está dentro de la vagina, y el punto U. Este punto U no es tan conocido, pero sí ya se escribe en literatura científica, y este punto U es el punto que está debajo de la uretra y arriba del orificio vaginal. Es donde precisamente nos cabe la yema del dedo. A las mujeres ya sabemos un poquito más cómo, a los hombres sí les toca un poquito imaginación mientras con la imagen que tienen, pero ese punto es el que van a empezar a estimular por fuera y buscar estimular el punto G por dentro. Entonces, aquí entra a jugar un factor muy importante y es, vamos a imaginarnos en ese momento. Vamos a tomar nuestra mano y vamos a hacer como el símbolo de Spider-Man, o sea, tal cual es Spider-Man. Y con el dedo anular, y sí, los de la mitad que tenemos de hecho agachados, estos son estos dos deditos que vamos a tener dentro del orificio vaginal, que va a buscar el punto G, que es como literal una bolita más protuberante de lo normal, y el punto U, que es el que les digo que está entre la uretra, abajo del clítoris, y antes de la vagina, el dedo gordo. Entonces, la idea es que con esta posición de la mano, empecemos a masturbar a nuestra pareja y nosotras también hacernos a nosotras mismas. También, pues, ¿qué pasa? Si no sientes ahí, empieza a buscar dónde sientes, porque muchas mujeres sienten más por dentro, muchas mujeres sienten más por fuera. Eso ya depende de la estimulación, de la fuerza en la que lo hagan, de la intensidad. Digamos que si algo tenemos las mujeres es que cuando uno va sintiendo muy rico y delicioso y de la nada cambiamos el ritmo o nos cambian el ritmo, se baja toda la excitación. Y eso es algo que ustedes no tienen, pero nosotras sí, y hay que tener muy en cuenta eso. Adicionalmente, hay algo que también hay que tener en cuenta y es la respiración. La respiración en el acto, tanto en el coito como en la masturbación,
ayuda a llegar a un punto de excitación muchísimo más alto. Y ser conscientes de la respiración mientras uno se masturba hace que esa respuesta sexual sea muchísimo más fuerte mientras nuestros genitales empiezan a erguir, porque nosotras también tenemos una especie de erección de nuestro glande, de nuestro clítoris femenino y pues del glande del clítoris que también tiene ahí una especie de capuchón, se llama, así más o menos se conoce. Entonces, ya teniendo esta posición, la idea es que para esta posición de Spider-Man que le digo yo, y sabrá mucha más gente, digamos, creo que en la comunidad LGTBIQ y las lesbianas debe tener esto, mejor dicho, bíblico. Entonces, si tenemos alguna amiga lesbiana, preguntar eso también nos da puntos ahí como hombres. En caso de que no, entonces les aconsejo como que se hagan detrás de su pareja, es decir, siéntense con la espalda de ella junto con su pecho. Que ella se recueste en tu pecho. Ajá, sí. Tal cual, como que sea más fácil como usar la mano ahí porque esto va a cansar, ¿sabes? Esto va a tomar un poquito de tiempo. Entonces, esa estimulación con los besos que le puedes dar a tu pareja, con la tocada de los senos, de jugar con sus pezones, de lamerle la oreja, de hablarle, va a generar una estimulación y una masturbación mucho más deliciosa. Muy bien, ahí entonces está esta recomendación importante para que la tengamos en cuenta. Entonces, esto es un tema que no se hace de afán, es un tema que no se hace a la carrera, ¿cierto? Uh-huh. Que no es que yo lo hice 30 segundos y entonces empiezo a preguntar, ¿qué hubo? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué hubo? ¿Ya? Sí. ¿Ya vas a acabar? ¿Ya llegaste? ¿Ya estás terminando? No, esto es un tema que se hace con paciencia, con todo el tiempo del mundo y muy importante, sin asumir las cosas como que estás haciendo una tarea. No, esto es un tema que hay que disfrutarlo, ¿cierto? Que hay que gozárselo, que hay que disfrutarse la experiencia y que a medida que vas leyendo sus reacciones y a medida que vas viendo su manera de responder ante los estímulos, pues ir en determinado momento haciendo ciertas variaciones. Y una cosa importante que se genera a partir de la posición que nos acaba de enseñar Alejandra en el sentido de ella recostada en el pecho de él, pues es el acceso no solo a esa parte íntima que ya estamos ahí practicando con los dedos en la posición Spider-Man, como dice Alejandra, sino también a esa parte de pequeñas respiraciones y muy suaves en sus oídos, ¿cierto? Caricias con la otra mano en su vientre, en sus senos, en sus pezones, besos en el cuello, toda esa cantidad de cosas de manera simultánea pueden llegar a generar muy buenas sensaciones y unas muy buenas respuestas en nuestro estímulo hacia esa otra persona, ¿verdad? Y más cuando se tiene el conocimiento de qué es lo que me gusta. Entonces, hablamos mucho del autoconocimiento para la masturbación de ella. Cuando yo ya tengo una masturbación conocida, un canal abierto conmigo misma de cómo masturbarme, va a ser mucho más fácil enseñárselo a él para que él siga los mismos pasos que yo uso cuando estoy sola. Y esto va a incrementar ya una respuesta más rápida de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para tener ese estímulo sexual y ese nivel de excitación que buscamos para si se puede llegar a un orgasmo, porque recordemos que nunca es el fin último, este tipo de cosas para llegar a un orgasmo, ¿no? Disfrutarse si no se llega perfecto. Sin embargo, si queremos llegar a una respuesta mucho más grande como un orgasmo muy, muy fuerte, que es como los tenemos usualmente las mujeres, esta respuesta tan alta, lo que podemos usar es un juguete, solas y en pareja. Sí. Podemos empezar con una bala vibradora básica, estimulando clítoris y nuevamente vagina. Entonces ya como pareja, lo que puedo hacer ya no es hacerme detrás de ella, sino enfrente, literal, face to face con la vulva y empezar a jugar, a penetrarla, digamos, con el juguete y estimular el clítoris, o al revés, estimularla con mis dedos y en la vagina y poner el juguete en el clítoris, y esto también va a ser un súper plus. El tema de la vibración ahí va a ser una locura, ¿no? Claro, y la vibración en nosotras tiene un superpower por la cantidad de puntos nerviosos que tenemos a lo largo del clítoris, que va desde afuera hacia adentro. No sé si esto lo tienen muy claro los hombres y no es tan conocido, pero ustedes ven solo una parte de todo el canal. El clítoris empieza en el capuchón y entra a la vagina y termina dentro. Por eso es que el punto G es tan fuerte, porque está conectado a nuestro clítoris internamente. Ok, muy bien. Ahí hay algo muy interesante también y hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que, bien, estamos ahí con ese tema de la estimulación en lo que tiene que ver con el clítoris, el punto U, que no, hasta hoy me desayuno que había un punto U, y muy interesante
saber dónde está ubicado, saber cómo estimularlo y todo. Ahí me queda como una tareita. También tenemos pues el orificio vaginal como tal, pero entonces no solo tenemos esos tres componentes, digamos. Hay que tener también en cuenta que hay unos labios, ¿cierto? Superiores e inferiores, o externos e internos, y que también hay una estimulación que se puede ejercer ahí de diferentes formas, que también, dependiendo de la respuesta individual de cada mujer, pues puede llegar a ser un hit en determinado momento, ¿verdad? Total, eso, pues con eso podemos jugar, ¿sabes? Sobre todo con los labios internos, digamos, mayores, menores, como le quieran llamar, porque eso hacen parte de la formatura del clítoris. Entonces, esa vibración ahí, ese juego ahí, es un punto vital. ¿Listo? Ok. Acá hay algo que también debemos empezar como a preguntarnos, y es qué otras zonas erógenas puedo utilizar en este momento de la masturbación. Listo, ya hablamos que en pareja puedo entender que están mis senos, digamos, acá los senos también juegan un papel muy importante. Se ha encontrado que el estímulo en los pezones mientras hay masturbación son detonantes de la respuesta sexual, del nivel más alto de excitación. Entonces es muy, muy interesante poder jugar con eso. Entonces, teniendo en cuenta que los pezones son literal botoncitos de activación, podemos tocar un tema que no se vuelve finalidad también de la masturbación, pero sí puede ser un plus y otra forma más de estimular a nuestra pareja. Y aquí estamos hablando de cómo llegar al squirt, o la forma en la que yo puedo acercarme a esa respuesta que conocemos como el squirt. Ok. Paremos ahí un momento, Alejandra, que esto se está poniendo interesante, y perdóname que te interrumpa. Tranqui. Hay más de uno, e incluso más de una, estoy totalmente seguro, va a preguntar, ¿el es qué? O sea, ¿de qué está hablando Alejandra? ¿De qué estamos hablando cuando dices squirt? Vamos a traducir eso al español. El squirt se define como una respuesta a la excitación, porque no es lo mismo que un orgasmo, y es prácticamente como estimulamos placenteramente la vagina, y nuestra vejiga se suelta, pero no es realmente orina, sino como una preorina, es como vaciar una de las valvulitas que tiene nuestra vejiga. Sí. Pero sí, esto es una preorina, digamos ahí medio fabricada, que sale cuando tenemos mucha excitación, y es diferente al orgasmo femenino. Ok, pero entonces si yo digo es una eyaculación femenina, ¿estoy diciendo lo correcto? No estoy diciendo lo correcto. Sí hay evidencia de que hay dos glandulitas, de hecho, la esquinila de Bartolini, una permite la lubricación y otra vamos a decir entre comillas, eyaculación. Y no podemos hablar como de un flujo igual de blanco y blanquecino al semen, pero sí podemos hablar de un flujo diferente en la eyaculación femenina. O sea, se tiene esa concepción de que es el squirt, pero no siempre, porque tú generalmente puedes tener orgasmos, pero no squirt. Es diferente esa respuesta, y se da a veces y a veces no. Y eso depende de qué tan llena tengas la vejiga y de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué pasa? Vamos a tener nuestros deditos también allá metidos, como habíamos dicho en el Spider-Man, ¿no? Ok. Pero lo que vamos a hacer es que con nuestra mano derecha, o sea, la izquierda va allá adentro, y la derecha vamos a hacer un poquito de presión en la zona, en el monte de Venus, es decir, arriba de la vagina, abajo del ombligo. Sí. Aquí vamos a hacer presión. La idea es que ella, en lo posible, para cuando se trata de parejas, tener un poquito la vejiga llena de agua, tomar bastante agua antes del encuentro. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar que haya una respuesta, un soltar. Y es cuando las mujeres decimos, como me voy a orinar, suéltate, déjalo ir. Ahí es. Ahí vamos a estar cerca del squirt. Entonces, Muy cuando bien. empezamos a estimular el punto G y hacemos presión, sí es más fácil llegar a un squirt, y es una sensación supremamente diferente, porque nosotros, o como hombres, ¿cómo podemos leer a las mujeres que vamos bien? Por las contracciones que estás teniendo en la vagina. Entonces, si yo siento que tengo mis dedos ahí y siento que ya está apretando, y va diciéndome, porque tiene que verbalizarlo, no somos adivinos, que se va a orinar, tienes que continuar hasta el punto en el que ya realmente tiene que soltar, debe soltar para lograr esta respuesta. Muy interesante. Ahí desmitificamos un poquito eso también, porque hay chicas y chicos también
que pueden llegar a confundir las dos cosas y que pueden llegar a cohibirse de buscar esta práctica precisamente por eso. Ay, no, es que siento que me voy a orinar. No, pues es que precisamente eso es lo que se está buscando, ¿cierto? Que se genere esa respuesta prácticamente, porque hacia ahí apunta el tema. Lo que pasa es que todo va a depender también de la hidratación previa, como bien lo decías, para saber exactamente cuál va a ser el resultado de ese ejercicio. Sí, y no hay que frustrarse por si a la primera no se llega, por si a la segunda, por si a la tercera. Es lo que venimos argumentando y lo que tiene que quedar de este capítulo es ese autoconocimiento que tenemos como chicas, que transferimos a nuestro chico, pero realmente si nosotras sabemos por dónde es y tenemos un discurso en la mente de mientras me estoy masturbando, y esto va a sonar muy, no sé, tan random, como qué rico, vente, Alejandra, disfruta, te mereces este orgasmo, realmente vas a aprovechar esas contracciones que tiene tu vagina y llegar a ese punto y también explicarle a él como por dónde es para que él sepa ante tus respuestas vaginales que lo está haciendo bien. Porque tú cuando tienes ese nivel de conocimiento y sabes que esas contracciones te van a llevar a un punto que tú ya conoces que es un orgasmo, pues entonces significa que él está haciendo las cosas bien. Por eso la importancia de conocerse muy bien para que nuestra pareja nos pueda conocer, ¿sí? Y acá hay otro tip que deben tener en cuenta cuando estamos así face to face con la vulva de nuestra pareja, sobre todo los chicos, y tú estás estimulando el clítoris. También en esa imagen que buscamos antes en Google, tener muy en cuenta cuál es el periné, que es el punto entre el ano y la vagina. Ahí hay un lisito. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estamos dentro de nuestra pareja, con nuestros dedos o con algún artefacto, y estoy estimulando solo el clítoris, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque en esa parte del periné, si pongo el dedo, voy a sentir las contracciones internas de la vagina. Es un punto clave también. Sí, exacto, como palpitaciones. Como que sí, literalmente como cuando se contraen. Hay unos ejercicios que nos ayudan a nosotros las mujeres, que creo que también los hombres pueden hacer, pero no sé cómo funciona bien, o sea, no voy a indagar en hombres porque me corchan, pero se llaman ejercicios Kegel, que es prácticamente apretar como las nalgas, como la parte interna de la vagina. Si ustedes ponen el dedo ahí, chicas, chicos, en esa parte perine van a entender que es un ejercicio Kegel y qué es la contracción que se debe presentar en la respuesta sexual. Esto, teniendo en cuenta y como tip también para que los caballeros sepan si lo están haciendo bien o no, esto no se puede fingir, este tipo de respuesta. ¿O tú crees que se puede fingir, Alejandra? Sí se puede fingir, pero mejor dicho, por lo que te digo, digamos, yo acá sentada, por más raro que suene esto, puedo hacer ejercicio Kegel y puedo contraer. Y así puedo, digamos, como fingirlo. Igual, como te digo, no va a tener ningún fin porque no se va a ver un orgasmo, no voy a llegar a nada. Lo que sí puedo hacer y es contraer y ayudarle a mi pareja a contraer para yo misma estimularle, o sea, para yo misma estimularme mientras él me lo hace, porque mientras él me lo hace y yo también puedo ayudar a contraer esos músculos vaginales, pues voy a sentir más. Entonces, la idea no es fingir, tenemos que sacar eso mucho del discurso de hacerlo, porque realmente no nos va a llevar a ningún punto, no es bueno, elimínenlo. Mucha comunicación y mucha confianza definitivamente, darse el tiempo, tener objetivo claro al momento de iniciar con ese encuentro y decir, oye, hoy no venimos solo a mételo y sácalo y ya, no, hoy vamos a hacer una tarea mucho más completa, hoy vamos a hacer una tarea mucho más placentera, porque nos vamos a dedicar un buen tiempo, porque nos vamos a explorar, nos vamos a conocer mucho más y vamos a tener una serie de respuestas y una serie de resultados muy interesantes. Entonces, esto es algo que chicos, ahí es donde nos vamos a diferenciar de los animalitos, ¿no? Ahí es donde nos vamos a diferenciar de otras especies, en el sentido de que no venimos solo por instinto a complacer solamente un estímulo y ya, o una necesidad física y ya, no. Vamos a ir mucho más allá y vamos a tener muy presente estos ejercicios y estas prácticas conscientes en pareja para buscar un objetivo mucho más placentero. Y créanme, ahí sí, como dice el cuento, ¿cierto? No hay mejor amarre, ¿cierto? No hay mejor amarre que este tipo de cosas, que cuando nos dedicamos estos tiempos mutuos y podemos llegar a este tipo de experiencias. Claro, tú le permites esto a tu pareja y lo que vas a generar es una conexión de confianza altísima. Dosis de confianza y después de amor, después viene el coito, después viene la roncha y bueno, realmente todo es una cadena, una cadena totalmente. Digamos que ya para empezar a cerrar me gustaría hablar de esos errores que cometen, ¿sabes?
El error más común que un hombre comete cuando me ha masturbado es, digamos, a veces no se dan cuenta de la sensibilidad y creen que el clítoris, aparte de que muchas veces como que no saben perfectamente la ubicación, entonces como que se dedican es a palpar de una manera como brusca, como que no se dan cuenta de la sensualidad, de lo que uno disfruta, el toque así suave, rico, y que eso va intensificando. Uno mismo va pidiendo la intensidad de la caricia, del toque, del beso, de lo que pasa. Entonces, no, se dedican como una locomotora hacia la carrera. Perdón, yo soy muy grotesca, pero no, como si fuera velocidad, fuerza, y de eso no se trata. El primero, como ya lo había dicho antes, es no preguntar. Falta de No comunicación. pregunto, exacto, falta de comunicación. Si yo no sé, si yo no digo, si yo no cuestiono, pues cómo sé que lo estoy haciendo bien. Mejor dicho, la comunicación es la primera cosa importante que hay que tener, y no hacerlo es un error fatal. Exactamente. Y contestar con mentiras, que ya lo habíamos dicho también. Error número dos, las mentiras. Error número tres, y esto sí que se conoce mucho y creo que es una queja mundial de todas las mujeres en cualquier parte del mundo que practique esto, es que a veces lo hacen muy duro, ¿sabes? Como que entre más duro lo hagan, no. O sea, no es como que entre más duro lo hagan, más rico, no. Y también puede haber mujeres a las que esto les parezca delicioso, hazme duro, pero como te digo, depende de preguntar. Entonces, si lo hacemos muy duro, puede llegar a lastimar, puede haber, digamos que con las uñas podemos llegar a cortar, eso también es importante. Uñas cortas para estas prácticas, 100%, evitemos, no sé, pues mucha asepsia, ¿sabes? Mucha asepsia en estas prácticas. Hablando también de mucho de lo que habíamos dicho en el capítulo pasado de una práctica con protección, también hay dediles, condones para dedos. Entonces, tener en cuenta también esto. Si pues tenemos las uñas largas, digamos, de chica a chica, entonces usar este tipo de cosas y hacerlo muy rápido, hacerlo muy fuerte, son errores muy comunes. Yo creo que el error más común es el desconocimiento del área genital de nosotros las mujeres, es decir, buscan el clítoris por allá en otro lugar y cuando lo encuentran pues lo estimulan de una manera muy fuerte que pasa de ser placentero a ser incómodo y bastante doloroso. Entonces es entender que es una zona muy sensible y que tú no estás tocando el timbre de la casa. Una buena recomendación entonces para tener en cuenta el tema de la velocidad y el tema de la presión y como siempre mirando y sintiendo mucho las reacciones de la otra persona y preguntando todo el tiempo. Y si algo no te gusta, chica, si algo no te gusta en cuanto a velocidad y presión, pues inmediatamente comunicarlo, ¿cierto? Claro, sí, no hay nada más rico. Imagínate, pues, tú estando tú con tu pareja que te diga como, ay, amor, estás sintiendo muy rico, pero hazme así, o sea, que ella te guíe también. Aparte que si tú se lo dices con una voz deliciosa, con Exacto. el hombre también se va a volver loco. Claro, que no suene a regaño, ¿no? Que no suene a, oiga, así no, tal cosa. No, o sea, Claro. exacto. Puedes valerte de tu tono de voz, bueno, de tantas cosas para que sea un diálogo guiado, un diálogo a manera de guía, pero un diálogo también muy, muy sexy, muy sensual. Sí, total. Entonces, para enseñanza, para tener en cuenta y cerrar, recuerden entonces los estímulos internos, que son los que manejamos con nuestra mente, el discurso sexual, las fantasías, cómo potenciamos el encuentro sexual para nosotros mismos, en nuestras cabezas y para nuestra pareja. Eso va a despertar deseo, que junto con estímulos externos, que son los sentidos, que ya te habíamos hablado de cómo manejarlos, de cómo guiarlos a ese encuentro, va a generar excitación. Después de la excitación viene esta meseta, el incremento en la respuesta sexual, llegamos a un orgasmo o no, o también podemos llegar a un squirt o no, y ya va a haber resolución, fin del encuentro, o bueno, continuar con otra práctica que le puede dar continuación a nuestra masturbación, el coito, sexo anal, sexo oral, mejor dicho, como queramos. Esto realmente, como le venimos diciendo, es un tema de confianza, de disfrutar, de energías. Cuando se vuelve tan importante y tenemos ese nivel de autoconocimiento, ya buscamos eso que nos llena a nosotros de vibra para decir, ah, qué rico, y de realmente tener una satisfacción sexual que se ilustre en nuestra cara de felicidad después del encuentro. Y que queda esa cara de felicidad durante mucho tiempo y queda esa buena energía durante mucho tiempo y mejora notablemente todo lo que gira alrededor de nosotros, ¿cierto? Después nos preguntan, ¿y por qué estás así de feliz? Exactamente, exactamente.
traes cara de y ya viene el resto, ¿no? Y esa cara la conocemos, traes cara de... Y a mucho honor, ¿cierto? Y a mucho honor. Sí, aquí el tema de la comunicación, mientras estabas hablando de la comunicación, Alejandra, ¿de dónde es? De Bogotá, ¿verdad? sí, claro, yo soy Bogotá Rola. Exacto, y yo soy del Valle del Cauca y aquí me puse a pensar yo cómo será el tema de la comunicación entre santanderianos, por ejemplo, en mitad del tema y que te digan y que te van a decir, no, así no es. Entonces, pues yo no sé si al santanderiano de pronto le sonará muy sexy eso o alguna cosa, pero ole, toche, no sea brusco, así no, tal cosa. Eso. No sé cómo sea, me genera duda si hay un santanderiano por acá que nos informe de cómo sería, cómo lo manejan, porque pues sí, me imagino que también en pueblitos de toda Colombia, de todos nuestros sabores y lenguas y todo lo que tenemos, pues dirán cosas muy distintas, pero sí o sí tiene que haber una forma sensual de hacerlo. Como sea que hables, tiene que haberla, o sea, como les dije al inicio, la excitación es como un lenguaje, es un lenguaje del amor, hay que saber leerlo, saber interpretarlo, no se puede evadir y lo que hay que hacer es trabajarlo y mejorarlo para el bienestar de uno. Claro. Lo que pasa es que a veces es un tema demasiado desconocido y como los seres humanos le tenemos tanto miedo a lo desconocido, entonces preferimos ignorarlo, disimularlo, hacernos los locos antes que enfrentarlo y antes que estudiarlo y preguntar, ¿cierto? Entonces, sí, es un tema desconocido, pero es un tema que hace parte de nosotros, que está dentro de nosotros y que prácticamente desde que nacemos, ahí lo tenemos. Que despierte y que se desarrolle con el paso del tiempo es otro tema, pero no quiere decir que sea algo externo a nosotros y que le tengamos que tener miedo y que le tengamos que tener como esa fobia y por lo tanto entonces huirle o hacernos los locos o eso no es conmigo. No, hay que enfrentarlo, entre comillas, porque ni siquiera es un enfrentamiento, sino que más bien descubrirlo, ¿cierto? Diría yo que más bien descubrirlo y podernos dar cuenta de la cantidad, de ese mundo tan impresionante y tan interesante que se nos está de pronto escondiendo o que nosotros estamos permitiendo que se esconda al no explorarlo. Tal cual. Muy bien, hablando entonces en este capítulo de hoy, que siempre nos proponemos hacerlo lo más conciso posible, pero los temas son tan interesantes y tan completos que se nos van un poquito más largos, pero yo sé que hay mucho interés en el tema y yo sé que la gran mayoría ahí se han quedado hasta el final con nosotros, como siempre dándoles la recomendación de que pues no solo nos escuchen, sino también de que compartan esta información, compartan este audio, este podcast, no solo este, sino todos los capítulos anteriores. Ahí se pueden encontrar la lista de los diferentes temas con sus amigos, con sus familiares, con cualquier cantidad de personas, para que pues sea mucho más la cantidad de personas a la que llegue esta información y de esa manera mejoremos de una manera considerable toda esta parte de la sexualidad masculina y desde que Alejandra está con nosotros pues también la parte femenina con esa visión tan importante y tan interesante que siempre nos aporta. Dale like a los diferentes capítulos, a este en particular. También suscríbete a nuestro podcast para que de esa manera te lleguen las notificaciones cuando hay capítulos nuevos. Y por último, comenta, ¿cierto? Si tienes un comentario, si tienes incluso una pregunta. Claro, si tienes incluso una pregunta, pues déjala ahí abajo en la sección de comentarios para que en próximos capítulos nosotros podamos responderla. Como siempre, y yo lo he dicho desde el principio, de manera totalmente anónima. Uno de los grandes temores es, es que digo que soy fulanito y entonces se van a dar cuenta y es que qué pena y qué vergüenza. Nada, si quieres, no digas tu nombre, no pasa nada, o di un nombre ficticio, no pasa nada. De lo que se trata es de que compartamos información y de que compartamos un poco de conocimiento y experiencia para mejorar entre todos estos aspectos. ¿Qué más se me queda por decir o qué más se nos queda, Alejandra? Las redes sociales. Redes sociales, @AlejandraBermeoC. Muy bien, Nada por decir, que lo practiquen, que lo hagan, que busquen cómo hacerlo si no tienen pareja, un Bumble, un Tinder, no, mentira, no, realmente que lo practiquen de alguna forma. O que un bar, una disco, no, mentira, sí, no se trata, pues en lo posible con tu pareja estable, sí, ¿no? Ojalá. Aquí terminamos por el día de hoy, María Alejandra, como siempre agradeciéndote mucho, felicitándote por esa maravillosa investigación y por esa maravillosa cantidad de conocimiento que nos aporta al podcast y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo, Alejandra. Un placer, que estén muy bien. Esto fue Sexo Solo para Caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres.